Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Gay-Lussac, cuyo enunciado es el siguiente. Un gas a una temperatura de 30 grados Celsius y una presión de 420 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Ahora bien, la ley de Gay-Lussac es una de las leyes de los gases que relaciona la presión de un gas con la temperatura a volumen constante. En su enunciado, esta ley establece que el volumen de una cantidad de gas aumenta o disminuye proporcionalmente a su temperatura si el volumen se mantiene constante. Ahora bien, este proceso se le conoce como proceso isocórico. Dicho esto, vamos a colocar los datos del problema. Se tiene una temperatura T1 que es igual a 30 grados Celsius. Además de ello, una presión P1 de 420 milímetros de mercurio. Una presión P2 o presión final que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y debemos de calcular T2, es decir, la temperatura final. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P1 dividido entre T1 va a ser igual a P2 dividido entre T2. Cabe recalcar que también esta fórmula la podemos ver de la siguiente forma. P1 por T1 es igual a P2 por T2. Es totalmente igual. De esta fórmula debemos de despejar T2. Despejando vamos a obtener lo siguiente. T2 va a ser igual a P2 por T1 y todo esto dividido entre P1. Ahora bien, se observa que la temperatura T1 o la temperatura inicial está en grados Celsius y debemos de realizar su conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Muy bien, se tienen 30 grados Celsius que lo debemos de convertir a grados Kelvin. 30 más 273,15 grados Kelvin. Esto va a ser igual a 303,15 grados Kelvin. Muy bien. Ya realizamos su conversión. Ahora vamos a introducir sus valores en la fórmula. T2 va a ser igual a P2. P2 son 760 milímetros de mercurio multiplicado por T1. T1 realizamos su conversión y obtuvimos 303,15 grados Kelvin. Y esto dividido entre P1. P1 es igual a 420 milímetros de mercurio. Realizando estas operaciones, multiplicamos 760 por esta cantidad, vamos a obtener que T2 va a ser igual a 230.394 milímetros de mercurio por grados Kelvin. Y esto todo dividido entre 420 milímetros de mercurio. Ahora bien, realizando estas operaciones, vamos a obtener que esto es igual a 575,98 milímetros de mercurio. Se cancela con milímetros de mercurio y nos quedan grados Kelvin. Muy bien. Ahora nos piden en el enunciado del problema que debemos de colocarlo en grados Celsius. Debemos de realizar su conversión. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Se tiene 575,98
273,98 menos 273,15. Vamos a obtener un valor igual a 302,83 grados Celsius. Y esta es la temperatura T-2. Ahora bien, se observa en el gráfico que se tenía una presión P1 igual a 420 milímetros de mercurio. Se tenía una temperatura inicial T-1 30 grados Celsius. La presión aumentó a 760 milímetros de mercurio y por supuesto la temperatura T-2 también aumentó, que obtuvimos un valor de 302,83 grados Celsius, lo que nos indica que a volumen constante la presión de un gas aumenta. Mientras mayor es la temperatura, que a medida que aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.